noches, jóvenes, es un gusto estar con ustedes nuevamente en nuestro programa Anclaje 619. Esta noche estamos con Víctor y con Carlita para compartir un tema súper especial. ¿Qué tal? Así es. Así es, bien, gracias por la invitación una vez más. Estoy súper contenta de poder compartir esta experiencia con ustedes. Qué bueno, y bienvenidos a todos jóvenes a este programa. Como siempre, esperamos que sea de mucha bendición, de mucho aprendizaje para ustedes, lo que vamos a hablar el día de hoy. Y para empezar, yo tengo una pregunta para ustedes dos. ¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo fue? Bueno, ustedes dos actualmente están trabajando, estamos trabajando, gracias a Dios. ¿Cómo fue que ustedes llegaron a ese trabajo? ¿Cómo fue su experiencia para llegar a mi primer trabajo, mi primer empleo? Todo el proceso que esto conlleva, lo que está antes de llegar a un lugar de trabajo. No sé si ustedes se han preguntado cuáles han sido las respuestas que ustedes mismas se han dado. ¿Cuándo se han hecho esa pregunta de cómo es que Dios les ha llevado a ese lugar de trabajo en el que están actualmente o en el que estuvieron anteriormente? Fíjate que en mi caso fue un proceso en el que el Señor me llevó. Desde el momento en que yo decidí, yo quiero estudiar esto, pero en ese momento me dio miedo. Y yo dije, no, yo mejor escojo algo más fácil porque creo que no voy a poder. Pero nadie en mi casa me apoyó, me dijeron, no, estudia arquitectura porque eso es lo que vos querés estudiar. Y yo le dije al Señor, si es realmente eso a lo que yo me tengo que dedicar, yo voy a aplicar. Y es un testimonio que yo tengo con respecto a mi carrera. Yo le dije al Señor, si eso es lo que tengo que estudiar, yo voy a aplicar a una universidad y si quedé, es que aquí es Señor. Y quedé. Entonces dije, bueno, el del Señor. Pero a mediados de la carrera empezás a ver gente que es mucho mejor que vos, más talentosa que vos. Y que son cositas que humanamente te desaniman, pero que al final del día, Dios es el que te respalda y el que te da la fuerza de poder seguir adelante y poder concluir mi carrera. A mí me causó bastante gracia comentar esto porque cuando yo terminé mi carrera, yo quería descansar, yo no quería trabajar. Y mi papá me llamaba todos los días a ver si me fui a buscar trabajo. Yo, no, papi, no quiero. Y un día me llamaron, una amiga me llamó y me dice, fíjate que un amigo de mi jefe anda buscando a una arquitecta que sepa usar Revit, que es un programa que nosotros usamos en arquitectura. Y yo me acuerdo que tiempo antes un amigo me había dicho, hey, ¿no querés ir a aprender Revit ahí al IRCA? Y yo, no quiero, yo quiero dormir. Y me dijo, vámonos, dejar a gana, vamos. Yo dije, che, voy a ir. Fui a aprender el programa y ya nunca más lo usé. Pero ese es el requisito que querían en el trabajo. Y yo dije, bueno, si me alcanza el tiempo, voy a ir a la entrevista. En ese momento estaba ayudándole con unos planos a un ingeniero y él me dijo, mira, un amigo mío anda buscando una arquitecta joven, así como vos. Y yo, ¿es de esta empresa? Y me dijo, sí. Y yo le dije, ya tengo la cita, pero no sé si voy a ir a la entrevista. Y me dijo, ahorita le llamo para recomendarte. Y yo dije, ay, señor, ya me tocó ir. y me recomendaron. Fui a la entrevista y fue bien gracioso porque me entrevistaron ese día. El arquitecto que me entrevistó andaba muy, muy tenso y básicamente, para no hacerlo tan largo, él me dijo, no tenés experiencia y no quiero a alguien que atrase al equipo. Y es completamente razonable porque yo acababa de salir de la universidad, yo no sabía nada, no tenía experiencia en el campo ni en el laboral. Y dije, chivo, igual yo ni quería. Y cuando salí de la entrevista, estaba una amiga de la universidad y me dice, también venís a la entrevista. Y yo, sí, que no sé qué. Y mi compañera tenía más experiencia que yo, ya tenía años de estar trabajando, ya conocía el programa mucho mejor que yo. Y yo dije, sí, ya estuvo, no me contrataron, bueno, gracias Señor. Y me fui a mi casa un poco triste, irónicamente porque yo ni quería ir. Y me acuerdo que le llamé a mi papi, a mi mami le llamé y le dije, fíjate que me llamaron a una entrevista, fui, pero creo que no me van a llamar. Y le colgué. En eso me entró una llamada y me dicen, hola, fíjate que te hablamos de la entrevista, queremos ver si tú puedes venir mañana a presentarte a trabajar. Y yo, ok, gracias. Y quedé. Y yo me quedé completamente sorprendida porque yo dije, Señor, ¿cómo es posible si realmente no esperaba que me contrataran? Y bueno, ya al tiempo yo luego pregunté por qué me habían contratado a mí cuando ya agarré más confianza. Porque me habían contratado a mí si mi otra compañera tenía un mejor prospecto. Y me dijeron una respuesta bien simple, que
el arquitecto que ahora mi jefe, sentía mejor confianza conmigo, con las respuestas que yo le di en la entrevista. No sabía que yo no tenía experiencia y todo, pero que él se sentía más confiado conmigo. Y es algo que solo el Señor puede hacer, porque al final de todo, nosotros podemos hacer aquí y allá, pero es Dios el que pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Y es la bondad del Señor y el favor de Él que nos capacita para realmente llegar hasta ahora donde estamos. ¿Y tú cómo llegaste a tu trabajo, Carlita? Pues mi experiencia fue bien interesante, la verdad. Voy a platicarles sobre mi último trabajo y el que fue pues el primer empleo formal. Realmente inicié haciendo un voluntariado en un museo y estuve allí creo que alrededor de unos 6 meses. Al estar ahí desenvolviéndome como guía en el museo, se dio la oportunidad de aplicar a becas. Había diferentes becas para la universidad, para academias de inglés, entre otras. Entonces, pues yo ya estaba estudiando en la universidad y pues me decidí mejor por aplicar para la beca de inglés. Estuve estudiando creo que alrededor de otros 6 meses. A mí siempre en realidad me ha gustado bastante el idioma y antes de aplicar a la beca yo ya tenía una base. Entonces, normalmente ese programa de la beca estaba diseñado para durar 1 año. Pero cuando llegué a la evaluación en la academia, únicamente me dieron 6 meses porque me colocaron en un nivel más avanzado. Entonces también para mí fue un reto porque a pesar de que ellos me hubieran hecho esa prueba de diagnóstico, para mí 6 meses era como muy poco. Pero igual, o sea, lo acepté y agradecí la oportunidad y empecé a ir. Iba toda la semana, de lunes a viernes. Creo que eran 3 horas intensivas, seguidas, y la verdad es que sí aprendí mucho. En la academia donde yo estuve, el enfoque era enseñarte un inglés que te preparara para el trabajo. En ese momento yo en realidad no estaba buscando trabajar, sino poder aprender inglés, porque es lo que me gustaba. Aunque no descartaba la idea de poder trabajar y estar pues a diario practicando algo que en realidad me gusta. Y me recuerdo que yo me empezaba a imaginar cosas cuando yo ya tenga mi trabajo y me den mi salario y salgo y compro despensa para mi mamá o salgo con mi familia, vamos a vacacionar, y yo ahí me ponía a soñar. Recuerdo que los 6 meses de la beca se vencieron, pero yo todavía no me sentía preparada para poder aplicar un trabajo. Fui a algunas entrevistas porque parte del estudio era ir a aplicar y me rechazaron como en 2 o 3 lugares. Igual yo seguí. Mi tiempo de la beca se venció y en ese momento yo logré obtener un trabajo. Sin embargo, no era en el idioma que yo quería, que era inglés, sino que fue en español, pero estaba siempre en la industria de que me interesaba. Entonces, como yo ya tenía el trabajo, con ese recurso decidí pagarme los otros meses que yo consideraba necesarios para poder aprender mejor el inglés. Creo que estuve 2 meses más, fueron 8 en total. Y iba ya a pagar casi la 9ª cuota, pero estaba en si la pagaba o no, porque recuerdo que había hecho una entrevista en otra compañía y nada más estaba esperando la llamada de ellos para ver si me decían si sí o si no. Y por gracia de Dios, recuerdo que me hablaron de la academia recordándome que tenía que pagar mi cuota y le di esa respuesta que les acabo de compartir, que me esperaran porque no sabía si en realidad iba a seguir o no. Y pues horas más tarde me hablaron de la empresa para hacerme una entrevista por teléfono. Yo estaba bien nerviosa, en realidad no esperaba que fueran ellos y que me hubieran hablado en ese mismo día que a mí me tocaba pagar la cuota. Al final, gracias a Dios, pasé la entrevista. Me dijeron que me presentara la próxima semana para recibir el equipo y firmar el contrato y yo estaba súper emocionada. Empecé a trabajar en ese lugar que le agradezco a Dios que lo puso en mi camino porque me hizo ganar bastante experiencia. Únicamente estuve ahí 6 meses porque luego de ese tiempo me salió una mejor oportunidad que es en la que estoy hasta el día de ahora. Ya llevo 2 años de estar en ese lugar y pues de igual manera cuando llegué a ese lugar fue
fue un poco incierto porque en ese momento yo estaba en la renuncia del trabajo anterior y digo que fue incierto porque tenía la renuncia de ese trabajo, pero no estaba del 100% segura que en el otro lugar donde estoy actualmente me hubieran aprobado. Resulta que no recibí ninguna respuesta por aproximadamente una semana y yo sabía que ya había una fecha que ellos habían destinado para la capacitación. Eso me ponía un poco nerviosa. Recuerdo que estaba orando con mi mamá y en ese momento me cayó un mensaje a WhatsApp que era de la persona de recursos humanos diciéndome que había pasado las entrevistas y que pues ya estaba contratada. Entonces esa ha sido mi experiencia y pues durante todo este proceso he podido ver la mano de Dios y pues estoy bastante agradecida con Él y por la oportunidad que me dio de pasar, ¿verdad?, por todos esos procesos. Así es, siempre Dios es fiel y siempre nos enseña algo de todos esos procesos. Víctor, ¿tú qué nos puedes contar? En mi caso, mi primer empleo, creo que para todos los que están estudiando, todos los jóvenes que nos están viendo, tenemos muchos sueños, tenemos muchas metas que queremos cumplir, ansiamos tener un empleo, lo que mencionaba Carlita, irle a ayudar a la mamá con el súper, pagar esto, comprarme esto y lo otro. Pero algo muy importante cuando estamos en busca de nuestro primer empleo, primero ponernos en las manos de Dios, poner nuestros sueños, nuestros anhelos ante Él y así Él va a ir orando en nosotros. Tenemos que tener un propósito claro de por qué queremos trabajar. Muchas veces cuando estamos jóvenes lo primero que queremos es independizarnos de nuestra familia, tener un trabajo para ya no pedirle a mamá, para ya no pedirle a papá, para salir a la hora que yo quiero, comprarme las cosas que yo quiero. Pero realmente hacer eso no siempre nos va a traer los mejores resultados. Es importante que cuando nosotros tengamos nuestro primer trabajo se lo dediquemos primero a Dios, luego para ayudar a mi familia, a mis padres, devolverles algo de todo lo que nos has dado en el largo de nuestra vida. Eso es algo muy importante. Trabajar con un propósito en específico, no para malgastar, no para endeudarnos, porque eso también tiene sus consecuencias. Algo muy importante también cuando estamos buscando un primer trabajo, aparte de que ya decidimos qué voy a estudiar o qué es lo que yo quisiera llegar a hacer en el futuro, también tomemos en cuenta de que muchas veces Dios nos va capacitando en el proceso y que no siempre vamos a trabajar o vamos a encontrar el primer trabajo de lo que yo he estudiado. En mi caso, después que terminé el bachillerato, estudié un técnico. Estuve trabajando de eso durante 6 años. Tenía experiencia en gastronomía, en cocina, en restaurante, pero de repente, y aquí es donde pude ver la mano de Dios y cómo Él empieza a obrar en nuestras vidas. Fíjense que en mi caso, durante ese periodo, después que terminé de estudiar el técnico, que trabajé esos 6 años en restaurante, hubo un momento donde de verdad les puedo decir, todas las puertas se me cerraron. Me quedé sin empleo. Ya había pasado toda esa experiencia del primer trabajo, de convivir con compañeros nuevos, de recibir mi primer salario, de ver cómo lo voy a ir distribuyendo para que me alcance. Pero de repente me quedé sin trabajo, todas las puertas se cerraron y todo se vuelve incierto. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero si nosotros empezamos a orar, si empezamos a entregarle a Dios nuestros sueños, nuestros anhelos, Él abre puertas. Y en mi caso abrió así una gran puerta, pero en algo diferente a lo que yo tenía experiencia. Y cuando llego a ese lugar de trabajo, a trabajar todo el día frente a una computadora, a pasar atendiendo llamadas todo el día, que yo cuando estaba en el restaurante tal vez mandaba un mensaje o tenía pena hasta mandar una nota de voz. O sea, podía utilizar la computadora, lo básico, encenderla, escribir un correo electrónico así, picapollo como decimos, pero no era mi fuerte. Y de repente me quedo sin trabajo, pero me sale esta oportunidad de empleo y que yo digo, esto es algo que Dios me dio. ¿Por qué Dios me lo dio? Porque aunque yo no tenía experiencia, me pude acoplar a ese estilo de trabajo. Ahora ya tengo 3 años de estar en ese lugar de trabajo y le doy gracias a Dios por eso. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, no nos desesperemos si terminamos de estudiar nuestra carrera, nuestra licenciatura y nuestro primer empleo o nuestro segundo empleo
no tiene nada que ver con lo que hemos estudiado. Mejor dediquémoselo a Dios y Él nos va a ir capacitando, va a poner personas en el camino que te van a enseñar y te dicen, no, no te preocupes, yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Y también tomemos eso en cuenta nosotros para después viene alguien enseñar también lo que hemos aprendido, compartir lo que Dios nos ha dado y tener la certeza de que Dios siempre va a estar con nosotros, nos va a estar acompañando en todo momento. Algo muy importante también, ya para finalizar mi intervención, es administremos bien nuestros ingresos, administremos bien nuestras finanzas. El hecho de tener un trabajo, el hecho de que yo no tenga una responsabilidad de hogar o que no tenga algo que pagar, pero podemos ponerlo a disposición de nuestros padres, a disposición en la iglesia, ayudar al que lo necesita. Entonces, tener un orden va a ser muy fundamental ya cuando estemos empleados. Así es, y para finalizar, siempre recordar que es el Señor, siempre hay que darle gracias a Él por lo que nos permite lograr, lo que nos permite cumplir, y recordar que sin Él todo eso no sería posible. Así es. Así que nos despedimos de ustedes, ha sido un gusto, que el Señor nos bendiga a todos. Bendiciones.